Hola, bienvenidos a Mensaje de Dios. El día de hoy vamos a escuchar qué enseñanza nos tiene el Padre Luis Toro. Queridas hermanas, estamos gustando la palabra de Dios, mirando que Dios tiene un proyecto con nosotros, que seamos santos y que sin santidad nadie verá al Señor. Pero para lograr esa santidad es necesario enderezar los caminos torcidos. Y que todos nosotros, por el hecho de ser humanos, de carne y hueso, somos pecadores. Hemos ofendido a Dios de mil maneras. Dios que nos creó lo sabe, pero Dios que nos creó nos dio el remedio necesario. ¿Cómo remediar esa situación? Para volver a ser como nuevos. Volver a ser como nuevos en ese camino. A ver cómo lo dice por allá el Salmo 32. El Salmo 32 viene a mostrarnos la realidad cruda de nosotros antes de confesarnos y después de confesarnos. Radiografía de un alma. La radiografía del alma de una monja antes de confesarse y después de confesarse. Ahí está escrito. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia y es palabra de Dios, hagan el esfuerzo de creer. Porque hay de nosotros si no creemos. El que cree tiene vida eterna. Y este de creerlo es precisamente para ponerlo en práctica. Vamos a oír cómo dice el Salmo. Dichoso al que perdonan su culpa. Comienza diciendo una bienaventuranza. Dichoso a quien le perdonan la culpa. Al que no es perdonado de la culpa, pobre de él. Ay de él. Ay de aquella monja, ay de aquel sacerdote que no le hayan perdonado la culpa. Pero de aquella que le hayan perdonado la culpa, dichosa ella. Si es el sacerdote, dichoso él. A quien le han perdonado la culpa. Otra vez. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Y ya, listo, le perdonan su culpa, ya su pecado no es tomado en cuenta. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Ya en su interior le ha perdonado, no le castiga el delito, ya no hay fraude, ya se arreglaron las cosas, ya se hizo la paz. Dichoso, ya Dios, que es el que nos importa, el juez universal, ya Él no imputa el pecado, ya no nos castiga, nos ha purificado, nos ha limpiado. Pero ojo, aquí viene la explicación del salmista. Comienza a hacer la radiografía. Vamos a ver cómo es la radiografía. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo. Cuando guardaba silencio, ¿se consumía qué? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Cuando guardaba silencio, cuando no era capaz de confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía. Cansado de gemir todo el día. Y me la pasaba todo el día gimiendo. Ay, 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 nada le gusta, nada le agrada, todo le molesta, todo le fastidia, no tiene paz. ¿Ve la radiografía de la mona? Todo le molesta, todo le fastidia, no tiene paz. No hay paz en su corazón. Repítalo de nuevo,
lo último que leyó. Cansado de gemir todo el día. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Pues la conciencia no me dejaba tranquilo. Descargaba ese peso sobre mí, su mano sobre mí. Era consciente de que había fallado. En mi interior, en el profundo de mi ser, consciente de que había pecado contra Dios. Su mano pesaba sobre mí. Gemía en mi interior, día y noche. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del hastío. Hastiada. Tenía un corazón hastiado. ¿No han visto ustedes monas hastiadas en el convento? Les falta confesarse. Les falta confesarse, seguro. Ahí está la radiografía. ¿Lo ven? Una radiografía y ese médico no se pela. Ese médico no se pela. Curas amargados. El corazón, amargura era, ¿cómo es? Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del hastío. Ah, hastiado. El hastío. Curas hastiados. El corazón por dentro. El pecado lleva allá. Radiografía de un corazón, de un alma que se resiste al sacramento, que se resiste a la gracia, que se calla, que se guarda. Y por dentro se va consumiendo, y por dentro se va volviendo un ogro, por dentro lo va carcomiendo el pecado, lo va matando, lo va aniquilando. Se queja, se lamenta de todo. Reconocí mi pecado. Oh, eso era antes de confesar. Ahora mire dónde viene el sacramento de la confesión. Y después usted mira cómo cambia esa alma. Aquí viene, primero, reconocí, ¿se acuerda el hijo pródigo? Se sentó a reflexionar. Reconocí otra vez, hermana. Reconocí mi pecado. Aquí viene la reflexión. Reconocer mi pecado. Fallé, me equivoqué, no soy perfecto, no soy humano, me equivoqué, caramba. Que no me entiendan qué vamos a hacer, pero me equivoqué. No importa que no la entienda, que la madre superiora le castigue o le ponga algo que a usted no le gusta, no me importa, lo importante es que reconozca que fallé, me equivoqué, hagan conmigo lo que quieran, pues hagan lo que quieran, fallé. ¿A quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? Así se acabó el mundo. El único, digo, el borrachito, todo el mundo toma y a mí solo se me nota. Es verdad. No importa que hagan contigo lo que quieran. No importa que te traten como les venga en gana. Lo importante es que reconocí mi pecado, eso le encanta a Dios. Reconocí mi culpa. Y no te oculté mi culpa. Y no la oculté. Ustedes y yo somos expertos en ocultar las culpas. Y creemos que así vamos a ser más libres y más felices. Mentira. Es una manera de Satanás engañarnos, de oprimirnos, de esclavizarnos. Pero cuando yo reconozco mi culpa y no oculto mi culpa ante Dios, sí, yo lo hice, lo cometí, pequé. Me dije, confesaré. Ay. Reconozco mi culpa, no la oculto, pero no hasta ahí. Hasta ahí llegan los protestantes. Pero nosotros damos un paso más. Me dije. Me dije, confesaré. No se me salte. A esto no le gusta confesarse. Ya la caché. La agarré. Eso. ¿Para qué estudié psicología?
Echándole broma, hermana, echándole broma. Epa, me dije, confesaré. Ahí está el secreto. Ahí donde los protestantes hasta ahí llegan, no dan el paso. Solamente hacen la primera parte, reconocen su culpa. A Dios no le ocultan su culpa. A Dios no lo pueden engañar. Pero la otra parte de confesar, de sacar, de decir, confesaré. Mire cómo la Biblia me invita a mí a reconocer no solamente, sino a exteriorizar, a sacarlo, lo que hay dentro. Y gracias a Dios, ¿se acuerda que antes era en público? Ustedes no estaban cuando eso, ¿no? Pero al principio la confesión no era en privado, la confesión era en público. Se reunía toda la comunidad y usted tenía que confesar sus pecados en público. ¡Qué bárbaro! Claro, y a veces decía, bueno, pues el pecado está grave, pues entonces, de castigo, usted no va a entrar a la iglesia, usted no va a entrar a la misa. Usted va a participar de la misa mientras termina su castigo desde la puerta. Y todo el mundo sabía por qué, porque lo había confesado en público. Uy, ahí era la cosa brava, ¿no? Bien brava la cosa. Pero luego, en el paso del tiempo, la confesión llegó a ser individual. Y todavía sigue siendo difícil, ¿verdad? Todavía sigue siendo difícil. A pesar de que hay una ley de la iglesia que dice que el sacerdote debe guardar silencio. Sin embargo, todavía nos da miedo confesarnos. Pero bueno, dice la Biblia, confesaré mi pecado. No solo debo arrepentirme, debo confesarlo, debo exteriorizarlo, debo sacarlo. Pero Satanás hará todo lo posible para que no hagamos eso. Satanás es envidioso, no quiere nuestra felicidad. Vamos a ver otra vez cómo es. Me dije, confesaré, a Yahvé mis rebeldías. Y aquí los hermanos separados se confunden porque dice, confesaré a Yahvé, como si Dios no supiera lo que dice. Basta con que yo reconozca mi culpa y ya Dios sabe, interiormente ya Dios sabe. Pero ¿por qué dice confesaré a Yahvé? Porque hay unos ministros encargados de administrar la gracia de Dios, de dar el perdón, y ellos son hombres, y entonces necesitamos confesarle a ellos. Pero ellos son representantes de Dios. Entonces es como si se lo dijera a Dios. Y si alguna quiere saber si es verdad o mentira, entonces márquelo ahí y lo vamos a ver en Levítico 5:5. Cuando dice confesaré a Yahvé, se refiere a Yahvé directamente, como dicen los protestantes, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. O cuando dice confesaré a Yahvé, se refiere que al confesarlo al sacerdote es con el mismo Dios con que yo me estoy confesando. ¿Qué dice la Biblia? A la vez por ahora me remito, lo que diga la Biblia es lo que a mí me interesa. Levítico 5:5, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Tengo que confesar a Yahvé, no se lo olvide, a Yahvé. Pero Yahvé significa cara a cara con Él, directamente con Él, o a Yahvé significa por medio de su ministro, el sacerdote. Vamos a ver qué dice aquí. El que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado. Lo confesará, pero todavía no dice a quién se lo va a confesar. Sí dice lo mismo del Salmo, hay que exteriorizarlo, no hay que guardarlo, hay que sacarlo, igualitico. Es una metodología de Dios. Si usted no está de acuerdo, está bien, cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita cálesela porque Dios lo quiso así. ¿Qué vamos a hacer? Él es Dios, yo tengo que obedecerle. Confesaré mi pecado. Pero todavía no dice a quién.
pero sí dice que hay que confesarlo. Y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor. Ahora sí, tiene que buscar a Yahvé y tiene que darle una hembra de ganado menor. ¿A dónde lo va a encontrar? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Cómo lo va a recibir Dios? ¿O es que hay alguien que lo va a recibir de parte de Dios? Entonces, si hay alguien que va a recibir la ofrenda de parte de Dios, y es como si se lo diera a Dios, entonces, ¿con quién va a confesar los pecados y a quién le va a dar la ofrenda? Los pecados se los va a confesar a Yahvé y le va a dar la ofrenda a Yahvé. Pero va a venir Yahvé directamente y va a escuchar sus pecados y va a recibir la ofrenda, o él tiene sus ministros. Vamos a ver qué dice. Oveja o cabra. Una oveja o una cabra. A ver si Dios agarra las ovejas y las cabras y se las lleva para el cielo. Es Él el que las recibe. Como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote. Ah, no, Señor. No es Dios directamente. Sí es Dios, pero a través de un personaje bíblico, el sacerdote. ¿Usted va a ir a confesar los pecados ante Yahvé? Sí, ahí está su sacerdote. ¿Usted va a ir a llevarle la ofrenda de una oveja o una cabra a Yahvé? Sí. ¿Quién la va a recibir? El sacerdote. Pero la ignorancia de los hermanos separados, porque nadie les ha explicado, dice, es que tiene que ser directamente con Dios. Directamente Dios va a agarrar la cabra y la oveja y se la va a dar para el cielo. Ah, no, la oveja sí la agarra el sacerdote, pero los pecados sí lo confiesa directamente a Dios. No, ahí dice, si alguien ha pecado, va a ir a confesar sus pecados y llevar una ofrenda a Yahvé. Pero es el sacerdote el que recibe la ofrenda y el que escucha. Y el que hace lo que los protestantes no creen, la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. Óiganlo, óiganlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, escuche. Y el sacerdote. ¿Cómo? Y el sacerdote. Si no es sacerdote, no. ¿Otra vez? Y el sacerdote. El representante de Dios, el ministro de Dios se llama sacerdote. El sacerdote hará así por la expiación de su pecado. El sacerdote hará la expiación de su pecado. Entonces Dios sí tiene unos ministros encargados de darle el perdón de los pecados a la persona que reconoce su pecado y confiesa su pecado. En el versículo 17 del mismo capítulo viene a hablar que el sacerdote hará la expiación y va a hacer una afirmación y le quedará perdonado, aunque los protestantes digan lo contrario. Escuche. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Cargará con su pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Y quién le quitará ese pecado de encima? Atención, mírenlo, cargará con su pecado. La mona que no se quiera confesar, cargará con su pecado. El sacerdote que no se quiera confesar, cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño, sin defecto. ¿Ve que el sacerdote es el representante de Dios? Él es el que va a recibir la ofrenda. Según valoración, y el sacerdote, subráyenlo, hará expiación por él. Hará expiación por él. A causa de la falta que cometió. A causa de la falta que cometió, y subraya lo que viene. Sin darse cuenta. Y se le perdonará. ¿Y qué?
y se le perdonará. Pero el pastor evangélico dice que eso no puede ser, porque escribe otro evangelio, que escribe otra Biblia, que cambie de Biblia. Pero ahí dice que hará la expiación y se le perdonará. Esa ley se la dejó Dios al pueblo. En Levítico 16, versículo 32, Dios le explica esa ley. Es el sacerdote el que hará la expiación de sus pecados. Para el pueblo, que quede claro, lo dejó como ley, como norma. Levítico 16, 32. Hará la expiación. ¿Quién hará la expiación? ¿El pastor evangélico? ¿Lo hará Dios directamente sin intervención humana? Vamos a ver quién hará la expiación. El sacerdote ungido. El sacerdote. ¿Cuál? El ungido. No cualquiera que se haga pasar por sacerdote. No cualquiera que diga, venga, confiese los pecados conmigo y ya. No. El que haya sido ungido. Y de manos consagradas. Y de manos consagradas. ¿Lo captan? De modo que no es cualquier persona con que usted se va a confesar. No es cualquier persona que le va a hacer la expiación de los pecados. Es un sacerdote y dice que haya sido consagrado, ungido y de manos consagradas. El versículo 34 dice algo muy importante. El versículo 34. Esto lo tendréis como decreto perpetuo. ¿Qué? Esto lo tendréis como decreto perpetuo. Es una orden, es un decreto. Si usted no está de acuerdo, se le respeta. Cuando usted sea Dios, hace otro decreto. Pero este es el de Dios. Y escuche lo que viene, atención a lo que viene. Hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año. Léame el 33, a ver. Y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Hará también la expiación por los sacerdotes y por toda la asamblea del pueblo. El 30, ¿ese es el 30 y qué? 3. El 33. En la otra traducción nombraba a Moisés, ahí no lo nombran en el 32, en ningún lugar. Sí, al final del 34. Entonces al final del 34, ¿por qué no lo leyó? ¿No lo dejé leerlo o qué? No me dejó. Al final del 34. Al final del 34, vamos a ver. Entonces léame otra vez el 34, porque es que yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Que nos fue Moisés para dónde? Esto lo tendréis como decreto perpetuo, hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año. Y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. Ahí se hizo como Yahvé le había mandado a Moisés. Una orden, y así se cumplió. Ahora vienen los nuevos cristianos, los evangélicos que leen la Biblia y dicen, eso es mentira de los curas, eso es invento de la gran prostituta, la gran ramera, la Iglesia Católica. Yo he leído la Biblia al derecho y al revés y nunca me he encontrado que alguien me muestre en la Biblia. Y como los católicos no leen la Biblia, tienen que ponerse tapabocas, no hablar nada, no decir nada. Pero aquí está. Entonces seguimos con el Salmo 32, ¿verdad? Con el Salmo 32, confesaré a Yahvé mis pecados. Entonces cuando digo confesaré a Yahvé mis pecados, ¿se refiere, como dicen los protestantes, directamente? No. Se refiere que hay unos ministros de Dios para perdonar los pecados. Bueno, como podemos escuchar, Dios dejó a los sacerdotes para que nosotros confesemos nuestros pecados con ellos, para que mediante ellos Dios nos perdone. Debemos
confesar todos nuestros pecados, no guardarnos ninguno, para así tener el perdón de Dios y la salvación. Ok, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestras futuras reflexiones ni la parte 2 de este video sobre el pecado.